la ficha, porque en tarea no sale, pero creo que tengo los screenshots, porque luego el profe dijo que si no salimos muy bien, podíamos hacer la corrección de nuestro examen y así nos ayudaba a subir nota. O sea que, claro, dabas el examen y si te habías equivocado en algo lo podías corregir. Ah, claro, pero ya después cuando tenías tu nota, si te sacabas, creo que si sacabas menos de 10, hacer tu corrección te sumaba 2 puntos, si sacabas de 11 para 14 te sumaba 1, algo así. Bacán. Ya, pues entonces hay que trabajar eso en las sesiones. Y pues, estoy guardando las fotos porque están acá. Espera. Ya, son varias, así que esa es la primera recién. Creo que es esto, no sé muy segura. Pero eso es lo de mis resoluciones. Y ahora busco las fotos del examen de nota. Examen 2. Ya. Ya, creo que eso es todo. Ya. Ya. En ese mismo orden. Ya estoy observando, pero son imágenes de tu cuaderno, que tú has resuelto las preguntas. ¿Cuál es el examen en sí? Los últimos dos, examen de ejercicios y imagen. Ya. Ya. Ok, a ver, tengo aquí dos imágenes. Vamos a compartir el toque. Ya, esta es una. A partir de aquí comienza, entiendo. ¿Sí? Bien, a ver, vamos a desactivar el fondo virtual para resolver aquí atrás en la pizarra mejor. Ya, la primera pregunta dice, determina el 48º término, o sea, el término 48 de una progresión aritmética cuya suma de sus n términos está dada por la expresión. Una pregunta similar creo que habíamos resuelto, ¿no? Bien. Esa es la pregunta 1, ¿cierto? No dice el número de orden de preguntas, pero
Supongo que esa es la número 1. Como es formulario, puede ser diferente orden para cada uno, como que se mezcla. Ah, ya. También nos cancelan a ustedes para que no se... De hecho, son 5 exámenes. Es letra A, B, C, para el mismo salón, ¿En serio? para que no se copien. Vas. ¿Y cuántas preguntas en total? 5. No recuerdo cuántas eran. No son muchas, creo. Sí, porque acá veo 3 y en la otra imagen hay 2. Deben ser 5, supongo. A ver, suma n dice que es 3n al cuadrado más 5n. Y te piden el término 48º, o sea, el término 48, ¿no? Bien, a ver. Mira, Andrita, si nos piden hallar, voy a anclar mi pantallita. Si nos piden encontrar el término 48, el término 48 sería la suma 48 menos la suma 47. ¿Recuerdas que para encontrar un término tenemos que sumar o hallar la suma de los 48 términos y después le quitamos los 47 anteriores, ¿no? Ya, Sí, ahí recuerdas ya eso. empecé fallando, porque lo que hice fue decir, la suma de los 48 es igual a la suma de los 47 más el término 48. ¿Cómo? Perdón, otra vez. O sea, estoy viendo en la foto, yo creo que lo que puse fue que la suma de los 48 es igual a la suma de los 47 más el término 48. A ver, déjame ver acá. Supongo que debe ser examen 1. Examen 2, porque es en desorden. Ah, ya. Empezando de eso. Claro. Ya. Esto. Bueno, yo creo que está bien. Es lo mismo. O sea, supongo que sí, porque son como los anteriores y el último es igual a la suma de todo. Exacto. O sea, Ya, si tú quieres la suma 48, a la suma 47 le agregarías el término 48, ¿no? ajá, Es pero exactamente lo mismo. ya luego fallé. No sé en qué. ¿Por qué? ¿Qué pasó? De ahí veo que has elevado al cuadrado, te has ahí... ¿qué haces? Ya, bueno, ahí has efectuado, has operado. Supongo que está bien porque el planteamiento inicial es correcto. Vamos a ver si sale lo mismo, ¿te parece? El profe lo resolvió en clase y le salía otra cosa. O sea, para Ah, hacer la corrección yo tuve que hacerlo como él lo hacía. Y no me acuerdo cuánto le salía, pero era diferente. pero no le sale al profesor otra cantidad. De resultados, sí. Bueno, vamos a ver qué sale, a ver si es que... Ya me dejaste la duda ya, porque se supone que si lo planteas bien, bueno, debe salir bien. Mira, lo que tú has No, pero colocado es lo mismo. yo Dime, creo dime. que hay un error en la parte de cálculo. Porque, Ah, por ejemplo, en otro, en el de calcular X, en vez de poner que pasaba menos, pasaba más. Y esos fueron mis errores, básicamente. ya veo. Ya. Ok, bueno, aunque aquí el 6.768 pasaba a restar, probablemente ha habido un error en cuanto a la suma, a los cuadrados, a las potencias, porque no veo otro tipo de error. A ver, vamos a calcular, ¿te parece? Sí. A ver, el término 48, entonces, sería la suma 48. ¿Quién es la suma 48? Sería 3 por 48 al cuadrado más 5 por 48. Menos, ahora tengo la suma 47. La suma 47 tendría que ir en un corchete. Lo mismo, 3 por 47 al cuadrado
más 5 por 47. Bien, supongo que si tú utilizas tu calculadora, te va a salir igual. Pero yo lo haría también como que, a ver, sin calculadora, uniría a estos dos. Así. 3 por 48 al cuadrado menos 47 al cuadrado más, y ahora uniría a estos dos. Es 5 multiplicado por 48 menos 47, porque recuerda que este menos también le afecta a él, ¿no? Sí, ¿estamos de acuerdo? Ahora, la razón por la cual lo coloco así es porque voy a aplicar una fórmula que se llama diferencia de cuadrados, pero es porque supuestamente no lo hago con la calculadora. Pues si hiciera con la calculadora saldría rápido. Bien. A ver, mira. Ahora, esto saldría 48 más 47 sale 96, ¿no? No, perdón. 95. 8 más 6 es 15. Más, acá sale 1. 5 por 1, 5. Finalmente, 3 por 95 saldría 15. Llevo 1. 3 por 9, 27. Más 1 que llevaba, 28. De manera que el término saldría 290. ¿Y qué salió? A ver. Te salió 384, ¿eh? Rayos. Ya tenemos otro resultado. Bueno, pero a la hora de la verdad ha llegado, ¿no? Solamente hay una manera de hacerlo rápidamente. Y ya sabes cuál. Sería 3 por 48 al cuadrado más 5 por 48 menos 3 por 47 al cuadrado menos 5 por 47. Bueno, lo acabo de colocar y automáticamente me salió eso. Entonces, probablemente has cometido un error al momento de hacer las potencias, Andrea. Creo que el profe también le salió 290. No me acuerdo, pero creo que sí. Pero mira, ahorita más que nunca está en tu contra esto de la etapa virtual, porque aunque sea en la etapa presencial te podían colocar un punto de procedimiento. Si tú te equivocas en un número, básicamente pues todo está mal. Marcas una clave incorrecta. Así que tienes que tener cuidado. ¿No tuviste una calculadora en ese momento? No, sí, pero no sé. Supongo que me distraje o algo. Igual el profe también revisé el procedimiento, pero no sé. Aquí tal vez, mira, 48 al cuadrado. Bueno, ya, hablar de lo que pudo haber pasado, de hecho que ha tenido que hacer un error de cálculo. Lo que sí yo veo que tú vas haciéndolo número por número, ¿no? Yo te aconsejaría, por ejemplo, que si vas a elevar al, por ejemplo, esta primera parte, ¿no? Del 3 por 48 al cuadrado, ¿no? Más 5 por 48. De frente no más era que lo coloques porque la calculadora te permite hacer eso. Así, más 5 por 48. A ver, no sé si me dejo entender en esa parte. ¿Sí? Entonces, si tú vas a colocar la operación en la calculadora, hazlo de corrido. No sería lógico que vayas avanzando poquito a poquito, porque nadie te va a corregir el procedimiento. Entonces, como que más seguridad, colocas de frente la operación y te sale esto, ¿no? 7152 me ha salido acá. Y a ti también te sale lo mismo, mira. Entonces, el problema ha estado en el otro número. En el 47.
Sí, mira, allí te debería haber salido 6.862. Ujú. Para que eleves al cuadrado, al cubo, a lo que sea, hay una teclita que es un gorrito, un sombrerito. No sé si lo logras observar. Eso te permite Ujú. elevar al cuadrado, al cubo, a lo que sea. ¿Ok? Entonces ahí has tenido una dificultad que es de multiplicar lentamente cada número. Bien, sigamos. ¿Dónde estaba? Aquí. La número 2, supongo que es esta, ¿no? En un pueblo del Perú se comenzó con el proceso de vacunación contra el COVID. Ya, según el informe que se maneja, el quinto día debe haberse iniciado, al quinto día de haberse iniciado, o sea, el término 5, ¿no? Se vacunaron 132 adultos mayores. El 12º día, o sea, el término 12, 153. El proceso duró 2 meses y se observó un crecimiento diario constante. Listo. ¿Cuántas personas de la tercera edad fueron vacunados durante todo ese tiempo? Ah, ya, o sea, se refiere a que comenzó el proceso de vacunación 2 meses, o sea, 61 días. Nos piden hallar la suma de 61 días, ¿así es? Bien, a ver, Mm, ¿cuáles son los datos, Andreita? El quinto día, o sea, el término 5, ¿cuánto es? 132. Y el término 12, 153, ¿no? ujú. Listo. ¿Qué es lo que me piden hallar? La suma 61. Porque me piden hallar cuántas personas en total fueron vacunadas durante ese tiempo. Entonces debo sumar término 1 más término 2 hasta el término 61, porque dice que un mes tiene 30 y el otro tiene 31 días, y en 2 meses se vacunaron. Bien. Con esta información es suficiente. ¿Recuerdas la fórmula que nos permitía hallar ese término, la razón, para encontrar un término n y el término x? Ujú. ¿Cuál era la fórmula? Uy, ok. Am, N menos X. Por la razón. Ujú. Entonces, haciendo caso de esa fórmula, tendríamos nosotros que el término 12, o sea, 153, es igual al término x, que sería el término 5, 132 más, entre paréntesis, n menos x, sería 12 menos 5 por r. ¿Correcto? Ujú. El 132 pasaría a restar, saldría 21. 12 menos 5, 7r, de donde r vale 3. ¿Está bien? Ujú. Sí. Listo. Entonces, ¿qué fórmula podemos emplear para la suma de los n términos? Podemos usar la larga, pero si calculamos el 61 sería más rápido. Sería más rápido. Tienes mucha razón. La fórmula más sencilla, yo también la verdad que haría así. Suma n a1, bueno, ustedes usan la t, ¿no? Uso la letra A. Término 1. Término 1 más el término n sobre 2 y todo esto multiplicado por el número de términos. Entonces, si ya tengo la razón, vamos a encontrar cuánto vale el término 1. Primero, el término 1, ¿a qué sería igual? Am, ah, tenemos el término, ¿no? No tenemos el término 1, tenemos el término 5 y el término 2. Am, 132 menos 15. Sería igual al término 5, que sería 132, más, acá sería
1 menos 5 menos 4 razones, es decir, así. Ah, ujú. ¿Y cuánto sale el término 1? ¿Sí se entiende por qué es menos 4 o deseas que lo calcule? Es porque retrocede 4 veces, ¿no? O sea, Sí, y también por esto, ¿no? O sea, estoy colocando que este es el término 1 y acá el término 5. Entonces acá sería 1 menos 5. ujú. ¿Sí Claro, está por bien? eso. Perfecto. Entonces el término 1 me sale 120, ¿correcto? Ujú. Listo. Ahora vamos por el término 61. ¿Cómo sería el término 61? Sería igual. Ya. Era Término término 1, 61, o sea, el término 1, 120 120, más, más 61 menos 1, o sea, o sea, 60. 60. Ajá, por la razón que es 3. Listo. Entonces el término 61 sería 120 más 180, es decir, 300. ¿Es correcto? Ujú. Y ya, con estos dos vamos a calcular la suma que nos están pidiendo. Por lo tanto, la suma 61, ¿a qué sería igual? Sería igual a 120 más 300 sobre 2 por 61. Perfecto. 120 más 300 sobre 2 y por el número de términos que son 61. Ujú. 420 entre 2 sale 210 por 61. Eh, Ujú. disculpen, es que ¿cuál le cargaron? 210 por 61. Bien, 12.810. Ujú. ¿Te Ya. salió así también? Sí, ve. Muy bien. Esa pregunta también me la has enviado, tu solución. Sí, está, creo que es examen 4. Ah, ya, tienes razón. A ver cómo lo has resuelto. Muy bien. 12.810 personas. Perfecto, muy bien. Ha seguido la misma idea. Excelente. Bacán. Entonces sí sirvió la formulita de la X, ¿no? Ujú. Listo. Sigamos. A ver, vamos a ver ahora la imagen de acá. Esta pregunta. Calcular la suma de los 50 primeros términos de la siguiente PA. Ah, ¿verdad? Pero esto, ¿deseas tomarle de captura de pantalla lo que está en la pizarra? Ya. A ver. Aquí. A ver, dale. Ujú. Ya está. Esa pregunta también está relativamente sencilla. Me parece que te acuerdas que hicimos una pregunta similar, ¿no? Todas las preguntas en realidad que los docentes colocan en los problemas son similares, ¿no? Ujú. ¿Y cómo lo resolviste esto? Espera, voy a... Creo que este examen... No, este no es. Mm, no lo encuentro. Digamos que esta es la 3, ¿no? Acá está. Ah, Puse que x menos 8 era el término 1 y Claro. el 11 era el término 2 y luego era el término 3, x más 4. Y luego dije, ya hay que averiguar la razón. Y puse el término 3 es igual al término 1 más n menos 1 por la razón. Y luego fui reemplazando. El término 3 es x más 4. Y eso es igual al término 1, que es x menos 8, más
3 menos 1, por la razón. Hasta ahí todo bien. Dices, ok, muy bien. Primero calcular la razón para luego calcular x y luego reemplazar para sacar el término 50 y sacar la suma. Y eso fue, y ya, perfecto, van conmigo. Y luego revisas mi resolución y en calcular la razón tuve error de cálculo y me salió que la razón era -2. Salió, Porque, salió. o sea, y ya empezamos mal, porque la razón creo que era 6 cuando lo revisé en la corrección. Porque creo que en una parte, x menos 8 pasaría a negativo, por lo tanto sería x más 8. Claro. El signo. Ya, y yo no lo cambié. Ya, y ahí ya. Ya. Fracasaste ahí. A ver, permíteme colocarlo. X menos 8, 11 y X más 4. Y tienen que encontrar la suma de los 50 primeros, ¿no? Suma 50. Bien. Hay muchas maneras de afrontar el ejercicio. Incluso hay una fórmula, y me parece que tu profesor lo resolvió así, diciendo de que la suma de estos dos entre 2 da el de acá. O sea, que la suma de estos entre 2 da este número. Yo recuerdo que no lo hice así. Simplemente hice por razonamiento, ¿no? Se supone que para acá hay una razón. Para acá hay otra razón. ¿Cierto? Entonces, por lógica, x menos 8 sumado con dos razones da x más 4. Claro, y más rápido. Claro, entonces seríamos que x menos 8 sumado con dos razones da como resultado el x más 4. La x con la x se va. Quedaría que 2r es igual a 12, ¿no? ¿De donde r cuánto vale? 6. R vale 6, ya está. Si R vale 6, entonces, ¿cuál sería la progresión? 11 menos 6 sería el primero. 11 menos 6, o sea, 5. Luego 11 y luego 17. 17, ¿no? La letra X en realidad no importa mucho cuánto vale. Tienen allá la suma 50. Tengo el término 1. Me faltaría el término 50. Si lo quiero hallar con la fórmula clásica, ¿no? ¿Cuánto valdría el término 50, Andrés? Valdría, es igual al término 1, que es 5, 5. más n menos 1, o sea, 49, 49. por la razón que es 6. 6. Muy bien. Listo. ¿Y cuánto sale eso? Si fuera un 6, acá saldría 50 veces 6, o sea, 300. Pero como es más menos 1, sería 299. Supongo que sí. Cuando uses tu... ¿Está bien? Sí sale, ¿no? Sí, lo acabo de comprobar. Perfecto, perfecto. Pero cuando uses tu calculadora, coloca toda la operación completa, no coloques 49 por 6 cuando es, no, si de frente no, colócalo completo, porque si no después ahí es donde nos equivocamos o cometemos algún error en un número. Colócalo completo, porque si te equivocas, lo ves completo también en la calculadora. ¿Ya? Bien, ahora sí, ¿cuánto valdría la suma de los 50 primeros términos? Ya tengo que este último número es 299. Entonces, por lógica, sería 5 más 299.
sobre 2 por 50. Listo. Y por ejemplo, ahí te pones a sumar, a dividir entre 2. Mucho tiempo se pierde. Mejor 5 más 20, 229, iba a decir 299 por 50 y finalmente entre 2. Ahí está. Ya. ¿Y lo ves? Sí. 7.600. Entonces a eso me refiero, ¿no? Cuando coloques tu calculadora, coloca la operación de corrido, cosa que ahí puedes ver en qué te equivocaste, pero de corrido, pues, ¿no? Ah, no, me equivoqué en un número, pero si tú lo haces por pedacitos, 5 más 99, sale 304. Entre 2, ¿cuánto sale? Te demoras un montón y tú sabes que el tiempo también supongo que te dan un tiempo limitado para que puedas hacer tu examen. Y el tiempo juega en contra de uno. Muy bien. Retornemos entonces por aquí a las preguntas. Debajo de esta pregunta sigue esta de las bolitas que creo que está en la siguiente imagen, ¿no? Sí. En esa, mi falla fue muy, que me da ganas de pegarme. ¿Por qué? Lo que pasa es que justo el profesor al día siguiente dijo, vamos a hacer un repaso del examen. Voy a explicarles algunas de los que están mal. Y yo no recibía mi nota, una vez recibía su nota. El profesor empezó a explicar, bueno, ahí van contando y así ya sale esto porque piden puntos de contacto, ya. Y luego he visto que una persona, no voy a decir quién, pero he visto que una persona se equivocó y si la razón salía -3 y la primera es 3, en vez de poner 3 menos 3, es 0, puso 3 menos 3. Y dije, ¿quién habrá sido? ¿Qué tonta persona? Y reviso mi cuaderno y fui yo. Y puse que 3 menos 3 es menos 3, en vez de poner 0. Es obvio. Y ahí ya se me logró todo. Y valía 5 puntos. Entonces, como que... Y esa es mi historia. O sea que todavía con cachita puede lo del profe. Estas son sucesiones, ¿no? Esto también es una suma. Una suma de una progresión, pero en este caso va a ser... no, este es para averiguar el término n. Claro, iba a ser una sucesión cuadrática, me parece, ¿no? Pero ya más o menos la estructura si la sabes. ¿Cuántos puntos de contacto hay en la primera figura? ¿Cuántos? 3. 3. En la segunda figura. 4, 5, 6, 7, 8, 9. A ver, nos piden de la figura 60. Okay. Bueno, los puntos de contacto, pues claramente serían acá 3, como bien lo mencionas. Vamos a colocar aquí hashtag puntos de contacto. Y en el primer caso habrían 3, ¿no? 3, aquí. Creo que eran 9. 9, correcto. Y en el otro. 18. Con el grito, no sé, para que no nos valores, ¿no? Acá también habrían. Ya. 3, 4, 5 y 6. 6 por 3. 18. Y en la figura que sigue de casualidad, ya no lo voy a dibujar, pero ¿sí sabes cuántos hay?
30. O sea, puse 30. Pero igual supongo que era como, si es 18, le subes y ya. Que le Pero yo dije, sube. no, ya me voy a asegurar, según yo dije, voy a asegurar para no equivocarme. Y empecé a contar uno por uno, por si acaso. Dije, no voy a equivocar en cosas mínimas, no voy a equivocar en cosas mínimas. Y bueno, no me equivoqué en eso, así que es algo. 30, ¿no? Sí, sí. Ya. Bueno, efectivamente, sale 30. Y tú lo has comprobado uno por uno. ¿Ves? Listo, 30. Entonces, esos términos que ves allí tienen una regla, obviamente. Hay que ver qué es una sucesión o qué cumplen como sucesión, cuál es su razón. Y si es una razón de primer orden o es una razón de segundo orden. Creo que ya sabes que es una de segundo orden, ¿no? Ujú. Bien, coloquemos entonces estos términos como una sucesión. 3, 9, 18, 30. Y empecemos. Primera fila. 6, 9 y 12, supongo, para que sea 3. Siguiente fila. Sería 3 y 3. Listo. Y a continuación creo que recuerdas que se hacía el término fantasma, ¿no? Ujú. Entonces calculamos los términos fantasmas. Aquí también sería más 3. Aquí Ujú. sería, 3. también sería 3, ¿no? Claro. Ujú. Y finalmente aquí, 0, 0, ¿segura? ¿O menos 3? 0. Lo siento. Pero, ¿qué pasó, Andrei? No sé, estaba nervioso, supongo. Claro, es probable. Es probable. Pero cuando tú te en el examen tienes que calmarte primero, pues, porque peor todavía, como no hay nadie que te supervise, no hay nadie que te pueda decir si está bien, está mal, ¿no? Aunque sea cuando estás en Ujú. clase, te puede el profesor, disculpa acá, ¿no? Y el profesor te puede decir, bueno, sí, vas por el camino correcto. Pero tienes que calmar, tranquilizarte y respirar y colocar bien los numeritos. Basta que falles un número y fracasas. ¿Cuál es la regla para la formación de la sucesión cuadrática? Creo que era A más B. Ya me olvidé, pero creo que era A más B es igual a 3. Oh, no. Recuerdo que el primero, el último es C. C es 0. Ya, muy bien, es Y correcto. Este A es más B C. es 3. Ajá. Creo que A más B es 3. ¿Qué más? Y, A más B. y 2A. Al final es 2A. A más Sí. B es, o sea, el 3 que está abajo de C. Y este es 2 veces A. Está muy bien. ¿Sí sabes por qué? Creo que Bueno, sí me hizo como el flag. ¿te acuerdas que lo demostramos? ¿No? Incluso para La la sucesión, demostración. hasta para la sucesión cúbica lo habíamos demostrado. Para la cuadrática también. Se demuestra fácilmente. Pero lo importante es que sepas esto, ¿no? Entonces, ¿cuánto vale A? 3 entre 2. 3 sobre 2. Bien. Voy a prender la luz. Ah, ya. Ya. ¿Cuánto vale B? B vale 3 menos 3 sobre 2. Claro, 3 menos A, ¿no es cierto? 3 menos 3 sobre 2. Es decir, B vale 3 medios. Y C vale 0.
Por lo tanto, el término n sería 3 medios n al cuadrado más 3 medios n. ¿Es correcto? Te piden hallar el término 60. ¿Así? ¿Está bien? Sí. ¿Y cuánto sale eso? Bueno, calculadora. Tengo que hacerlo porque no tengo ahora. Tengo el laptop, pero es como muy largo escribir. Ah, ya. ¿Y no tienes celular? Sí, pero lo malo es que la calculadora de mi celular siempre falla. No sé ¿Por por qué. qué? Y cuando le hago el laptop, no sé. Hay que demandar. ¿De qué marca es? ¿Es un Apple? ¿Es un iPhone? Es Apple. Es un iPhone encima. No sé. Pero en el examen se usa calculadora. Lo malo es que mi hermana la tiene, solo hay una. Y ella la necesita más porque está estudiando arquitectura. Pero igual. Bueno, pero Andrea, cualquier calculadora te va a calcular esto. Lo que A pasa, ver. ¿sabes cuál es el problema? Que tienes A que ver. saber teclearlos, tienes que saber ingresar los números. Mira, A ver. a ver, vamos a imaginar que este es un Apple, ¿no? Es un iPhone. Y yo quiero colocar 3 medios por 60 al cuadrado. ¿Cómo lo hago? Coloco 3 por entre paréntesis, porque sí sabes que hay paréntesis también, ¿no? Así como cuando en el WhatsApp colocas igualito también en la calculadora. 60 y le colocas, ya, supongamos que no sabes colocar 60 al cuadrado, pues colócale 60 por 60 y asunto arreglado. 60 por 60 entre 2. Y así. Creo que no se ve. ¿Sí? ¿Lo ves? Listo. Ya. Ahora, como digamos que para que evites que esta división entre 2 se mezcle con lo que voy a colocar después, lo cierro con paréntesis, mejor lo aseguro. Lo aseguro así. ¿Ok? Y continúo al final. O sea, todo eso que he colocado en el paréntesis es la primera parte. Más 3 por 60 entre 2. ¿Sí te has dado cuenta que yo prefiero primero multiplicar y al final dividir, ¿cierto? Porque si tú colocas en tu calculadora 3 entre 2 y luego por 60, podrías bloquearla, pues eso es lo que de repente estás haciendo con el iPhone. No es así. Primero coloca la multiplicación y al último la división. ¿Ok? Entonces, por acá para no perderlo. Listo. Ya está. No sé si se nota bien este andito. Ya, esa sería la operación que deberíamos colocar en la calculadora. Y te va a funcionar con cualquier celular que fuese, ya sea iPhone, Samsung, Nokia, lo que fuera. No tiene por qué fallar. Y sale 5.490. Lo bueno de las calculadoras científicas es a veces que te dan a ver, historial. No. Te dan la opción para que puedas visualizar la fórmula, ¿no? O sea, tú vas colocando tus resultados y sigue apareciendo ahí la operación y como que ya se adelanta y calcula, ¿no? Entonces, si tú quieres cambiar un número, lo puedes ahí también editar. Eso es lo bueno. ¿Cuánto sale? 5.490. Listo. ¿Cuántos puntos de contacto tendrás en la figura 60? 5.490 puntos de contacto. ¿Ok? Creo que sí se entiende, ¿no? El problema fue
este es 0, ¿no? Que lamentablemente cometiste el error de colocarle otro número. Bien. Pero eso quiero comentarte, Andreita. Muchos estudiantes, no solamente de colegio, me ha pasado, he tenido bastantes alumnos de universidad, cometen errores con esto, ni siquiera con esto, ¿no? Con la calculadora científica, imagínate. O sea, teniendo una calculadora científica, aún así, cometen algunos errores. Bueno, acá está el esqueleto nada más. La clásica calculadora china, esa sí no te recomendaría, porque la calculadora chinita, cada vez que colocas una operación, te va calculando, no te lo guarda el procedimiento. Así que debes comprar tu calculadora ya de una vez. Una calculadora sencilla, costará 20 soles, de repente por ahí, ¿no? Y que ya sabes. Bien, Andreita, ¿quieres hacer captura de pantalla entonces, no? Ya. ¿Listo? Sí. Bien, sigamos. Y esta pregunta. Cierta empresa textil de Gamarra, al ver que en el Perú había escasez, falta la tilde ahí, de mascarillas para protegerse del contagio del coronavirus, se propuso confeccionar dichas mascarillas utilizando tela polipima, que es una combinación de poliéster y algodón, durante todo el mes de enero, sin trabajar los días sábados y domingos. ¿Ya? De manera que en la fecha 8 de enero se confeccionaron 610 mascarillas, luego en la fecha 15 de enero 620. Ah, ya. Es una progresión aritmética, ¿cierto? En realidad eso también es fácil, pero también me equivoqué. También, ¿por En qué? realidad, ¿Por en qué? realidad casi todas son fáciles. O sea, son cosas que ya hemos hecho. La de la suma era un poco quizás como nuevo porque no la hicimos en clase y creo que la mayoría dejó esa, pero después era como algo sencillo. Y esa fue la primera que intenté hacer, porque esa me pareció el último. Y bajé y dije, ah, la del calendario, qué fácil. Y dije, ya, a ver, si me piden de todos, ok, voy a restar para ver cuánto sería mi último término. Ok, son 1, 2, 3, 4, 5 y 1, 2, 3, 4, 5. O sea, 31 menos 10, ya, eh, 21. Entonces el término 21 es el último. Y, Andreita, están diciendo que no trabajan los sábados y domingos. ujú, por eso. O sea, término 21 sería, o sea, en realidad el 8 no sería término 8 sino sería término 6. Y de ahí ya Exacto. sacas todo. Ya, Ah, ya. ahí fallé. Y luego me di cuenta muy tarde. O sea, cuando yo iba a terminar el examen, dije, espera, ¿qué pasa si es el término 6? Y dije, ya no me da tiempo. Ya fue. Y como ya no me daba tiempo y tenía que escribir algo, ay, no, sí, el profe no sé si se rió, qué habrá hecho con mi examen, porque puse, no confeccionaron ninguna hasta el último día del mes, porque el último día del mes cayó domingo. Y dije, ya fue, pongo esto porque no me alcanza el tiempo de hacerlo bien. Y lo dejé así. Pero igual le mandé el procedimiento a lo que intenté hacer. Así que espero que por ahí os haya reído y haya dicho, ok, sí sabe, pero cometió un error. Igual que en todo lo que hice, sí sabe, pero cometió un error. Pero bueno. O sea que encima le has mandado eso al profe. Sí, Se habrá no sé. reído. Pues. Con razón te agarró el punto, mira, porque encima el -3. Se habrá reído más. Tanto como para acordarse y decirlo en clase. Claro, por eso me parecía raro, ¿no? ¿Qué más habrás hecho, Diego, de raro para que se haya acordado de ese error grueso? Bueno, pero ya sabes cómo se resuelve entonces, más o menos, ¿no? Son solamente los días que están en negrita nada más, ¿no? Esos son los días que han trabajado. En realidad, sé cómo se hacían todos, porque tuve que hacer la corrección.
de todo mi examen. Encima el profe dijo, no solo que se equivocaron, sino de todo. Y tuve que hacer eso. ¿Sabes qué le hubieras mandado? Le hubieras mandado. Al final no confeccionaron nada porque les decomisaron, porque son de mala calidad. Lo cancelabas, ¿sabes? Claro. No eran N95. Bien, a ver. Ya, rayos. ¿En qué estábamos? Ah, ya. El término 6 sería entonces 610, ¿cierto? Muy bien. El término 6, 610. Y el término de la fecha 15 de enero sería el término 11. El término 11, 620. ¿Cuántas mascarillas confeccionó el último día del mes la empresa? Ah, ya. Ah, ya. Claro, cada vez que me acuerdo. Claro, los domingos no se trabaja, ¿no? Tienes razón. Bien, entonces sería el 29. Por lo tanto, el término del día 29 sería 21, ¿cierto? Sí. Entonces me piden el término 21. Bueno, creo que eso ya más o menos tienes una idea de lo que se tiene que hacer. Aplicamos la fórmula. Tn es igual a Tx más n menos x por la razón. Y lo aplicamos en los dos primeros para encontrar cuánto vale la razón. Tendríamos entonces término n, que sea el término 11, 620, es igual al término x, que sea el término 6, 610, más n menos x, 11 menos 6, por la razón. ¿Es correcto? Sí. El 10 pasa, bueno, 610 pasa a restar, me quedaría 10, es igual a 5 veces la razón, R vale 2. Y llega el término 21. Entonces, por lo tanto, el término 21 sería, utilizando el término 11, ¿te parece? 620 sumado con n menos x sería 21 menos 11 por r, pero como r ya lo conozco, sería 2. ¿Cuál sería el término 21? Acá sale 10, 10 por 2 son 20, y 20 más 620, 640. Listo. Por lo tanto, el 29 de enero fabricaron 640 mascarillas, ¿no? ¿Listo? ¿Y estamos de acuerdo? Sí. Muy bien. Y ahí creo que también culmina tu examen, ¿no? Me parece. O sea, solamente eran 5 preguntas en total. Pero lo importante es que al final uno de verdad aprenda, mira. A todos nos pasa haber jalado algún examen. Bueno, algunos más que otros, ¿no? Algunos jalan más, otros jalan menos. Pero créeme que conozco tantos alumnos que después de su examen jalado dicen, ah, bueno, pues no piña, ya fue. No sé y no sé. De esos alumnos, pues lamentablemente ya no se puede esperar mucho. Así que si tú conoces las soluciones después de haber desarrollado tu examen, eso es valorable, eso es muy bueno. Claro, ya no va a haber otro primer bimestre, ¿no?
pero me dices que después van a seguir trabajando las sucesiones, así que te va a servir. Pero sobre todo te va a servir para el siguiente año, para cuando lleves también lo mismo y ya sepas esta vez cómo resolver estos ejercicios. Así que nunca te desanimes por un examen fallido. Nunca te desanimes por un examen que haya sacado una nota muy baja. A todos nos pasa. Una vez saqué en un simulacro, creo que 70 puntos, algo así, de 400 puntos, imagina. Y me dije a mí mismo, debo continuar mejor estudiando y debo subir, ¿no? Entonces, poquito a poquito uno va subiendo. Y así, después llegué a los 300, 320 puntos cuando estaba en academia, me refiero, ¿no? O sea, hace poco tiempo. Y así. Así que no te desanimes. Me parece bien que sepas después de tu examen cómo salían las respuestas. Y también es bueno porque el profesor les ha dado la oportunidad de volver a enviar sus soluciones correctas. ¿Ya lo hiciste? ¿Ya lo has enviado o todavía no? Sí, ya lo envié y ya nos marcó el punto. Y no solamente esa opción, o sea, todo el salón, sino también había una tarea, que era la tarea número 5 que era del martes, que era también de problemas de asociaciones, pero eran más complicados y nos dio más tiempo para hacerlo. Y también tuve todas correctas, entonces eso también me ayudó. Entonces, estamos por ahí. Me fue mejor que en el anterior, que me saqué 10, así que vamos bien, poco a poco. Claro, así debe ser. Pero siempre después de una práctica, de lo que te dejen, si está mal, busca e intentar cómo se resolvía o preguntar al profesor, ¿no? O si lo resuelve, mejor aún. ¿Cómo se resolvía? ¿Cómo se hacía tal o cual pregunta? Porque solamente así vas a poder aprender de verdad. Esa es la verdad. ¿Ok? Bien, Andreita, dime si tienes algunas preguntas adicionales para poder resolver. O, Creo que no. bueno, si no es así, en todo caso, pues lo dejamos para la siguiente sesión. No tiene nada más que hacer. Empezamos un tema nuevo, que es la estadística, pero, o sea, solo nos explicaron lo de qué es variable cualitativa y cuantitativa, qué es la ojiva, Claro, histograma. esa es la parte teórica de la estadística, ¿no? Sí, Que después no es, hemos hecho mucho. claro, seguramente ya la próxima semana vas a empezar a hacer las tablas de frecuencia y todo eso. Ujú, sí, Listo, entonces ahorita, ahí nos quedamos entonces, ¿te parece? sí. Listo, para que descanses tranquila. La semana pasada, yo también sí estaba, no estaba conectado, pero estaba esperando que me confirmaran. Y como ya no me comentó nada tu mami, asumí de que al menos estabas ocupada. Pero ya no, creo que ahora Igual, sí vamos a quedar, ya habíamos quedado de 5 de la tarde sí o sí siempre, así que también tenía que haber conectado a esa hora. Pero está bien, así sea algo que te deje, avísame con tiempo. La vez pasada estaba preocupado por esa sí, práctica del Word, de las sucesiones, y no sabía si de verdad eh, te faltaba o lo necesitabas. Así que si ujú, necesitas de repente resolver alguna práctica antes del miércoles, digamos que el sábado o el domingo, y tienes algún tiempo y necesitas hacerlo, avísame para poder planificar y poder coordinar así sea una hora, así como ahorita, por ejemplo, ¿no? sí. ¿Ya? Ya, gracias. Listo, Igual, Andreita, la anterior cuídate. semana hicimos lo mismo de variables, fue también teoría, así que no había mucho que avanzar. Ah, ya, ya, ya. Mejor, mejor, felizmente. Ya la próxima semana vas a hacer seguramente tablas de, ¿cómo se llama eso? De frecuencias, cuadros de Ujú, porcentajes, algo así. Ahí ya podemos practicar. ujú. Ya, Listo, Andreita, gracias. cuídate mucho. Ahí te mando el link para que el video. Ah, ¿verdad? Chao. No sé si le tomaste captura de pantalla a la pizarra, la última. Am, falta las 5, ¿no? Sí, 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 la 5. Ya, sí, la acabo de tomar. Ok, listo. Listo, Andreita. Cuídate, nos vemos.